Estar informado. Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Valencia. Estar informado. Hola, muy buenas tardes. Así es, Colegiados. Arranca este espacio con profesionales pensado para profesionales de colegios. Hoy es el turno de los médicos del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia. Además traemos noticias como siempre y realidades y curiosidades y preguntas que interesan a la sociedad en su conjunto. Así es que bienvenidos. Colegiados, soy Silvia Soria. Empezamos. Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Valencia. Estar informado. Y siempre que es el turno de los médicos recibo a Javier Matosés, DIRCOM, jefe de comunicación, responsable de comunicación del colegio. Bienvenido, Javi. Buenas tardes, Silvia. Bueno, siempre es un placer verte y más cuando Lo mismo digo. me traes temas tan interesantes. Procuramos siempre tener información que le pueda servir a toda la ciudadanía. Sociedad Valenciana de Cirugía, vamos a hablar hoy. Y además tenemos al teléfono ya al responsable de esta sociedad, que además creo que está en Oporto, ¿me has comentado? Está en Portugal en un congreso, de hecho estaba hasta hace muy poquito haciendo las prácticas en operaciones y creo que lo hemos pillado con los guantes, con las manos con en los la guantes mano. puestos. Bueno, Francisco Asensio, buenos días, no, buenas tardes ya. Buenas tardes, desde Oporto. Le hemos pillado trabajando con un experimento, con alguna cosa, ¿verdad? Estamos en un curso de cirugía experimental, sí, con Vaya. animales de experimentación, sí. Vaya, qué interesante. Bueno, usted preside, ¿no?, esta sociedad. No, eso le iba a decir. No, yo soy uno de los miembros del comité científico. Ah, muy bien. Lo que pasa es que como soy el organizador de un curso que tenemos la próxima semana, pues, me habían encomendado a mí el hablar con ustedes, pero no soy el muy presidente. bien. Pues hable un poco de lo que están preparando, ya que tenemos la suerte de Sí. contar con usted. Pues estamos preparando un curso que realiza nuestra sociedad, la Sociedad Valenciana de Cirugía, anualmente, que se realiza en uno de los hospitales comarcales de la Comunidad Valenciana, cada año en una provincia. Y este año toca Valencia y nos toca a nosotros en el departamento Arnau de Vilanova, Llíria. Y la novedad es que lo vamos a realizar por primera vez en el hospital de Llíria, porque como saben se acaba de inaugurar hace unos meses. Uh-huh. Y entonces nos va a servir de marco de presentación del hospital a todos los cirujanos de la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo preparan? ¿Qué hacen exactamente durante esa jornada? Pues es una jornada científica donde se celebran 2 mesas redondas, que sería la parte central de la reunión científica. Los médicos más jóvenes, que son los médicos residentes, presentan comunicaciones científicas que han realizado en sus respectivos hospitales a modo de entrenamiento para cuando ya sean especialistas y tengan que ir ya a congresos de mayor envergadura. Y luego pues entregan también unos premios a los médicos que han obtenido la mejor publicación o han solicitado una beca para un trabajo de unos meses en un hospital extranjero de prestigio. Pues eso también se va a entregar los premios en este certamen. Y luego pues una comida de trabajo, que es donde nos juntamos los compañeros que no nos podemos ver habitualmente durante el año, y ahí pues podemos compartir amistad y conocimientos. Eso es sano y saludable, ¿eh? Hay que encontrarse, conversar, analizar. Además, un mundo como el de la cirugía, Francisco, que evoluciona constantemente. La gente, cuando hablamos de cirugía, no tiene demasiado claro, y me gustaría que cuento con usted, del Comité Científico de la Sociedad Valenciana de Cirugía, que me definiera un poco qué es, porque entendemos que es la práctica, la manipulación mecánica, estoy ahora hablando de lo que he leído, de las estructuras anatómicas con un fin médico, diagnóstico, terapéutico. Pero ustedes, los cirujanos, ¿cómo lo definen? ¿Ustedes a qué se dedican exactamente? Vamos. Bueno, la cirugía en general, porque claro, hoy día ya la cirugía no es decir mucho, porque hay tantísimas subespecialidades de la cirugía, que no es lo mismo la cirugía endocrina que la cirugía torácica, que la vascular o la neurocirugía. Pero básicamente tienen algo todas en común, que es la manipulación con las manos, o la prolongación de las manos, que son los instrumentos, para reparar o diagnosticar algún proceso de enfermedad que no se puede tratar por medios habitualmente médicos, que son con medicinas o con otro tipo de tratamientos no tan cruentos. El problema de la cirugía es que resuelve muchas cosas, pero siempre es a un precio elevado, que es el de
acceder a cavidades del cuerpo humano que normalmente están cerradas para los ojos de los humanos, que es el abdomen o el cerebro o el tórax, ¿no? Y parece tan sencillo, contado por usted, ¿eh? Y es un mundo apasionante. No es sencillo, lo que pasa es que quizá la gran novedad de los últimos años en la cirugía precisamente es lo que denominamos cirugía mínimamente invasiva, que quiere decir que cada vez podemos hacer los mismos procedimientos que hacíamos antes, abriendo al paciente de arriba abajo, por decirlo de una manera muy gráfica, y ahora lo estamos haciendo de forma mínimamente invasiva, que como su nombre indica, pues es por medio de unos agujeritos y unas cámaras de televisión, podemos hacer el mismo procedimiento, igual o mejor que lo hacíamos a cirugía abierta, y con los resultados comparables, solo que el paciente no tiene esa incisión y el posoperatorio es mucho más rápido y más confortable, con menos dolor y con una situación estética nada comparable a lo anterior. Y una recuperación muchísimo mejor, claro, entiendo, porque las incisiones son tan pequeñas que en esas pequeñitas marcas, ¿no? Se refiere a eso, que ya parece increíble la recuperación tan rápida. Pues sí, una cosa es que lo que el paciente casi siempre siente como ventaja, que es que no va a dejarse una cicatriz y va a llevar bikini, esta es la parte que menos nos preocupa al cirujano. La diferencia es que además de eso, el hecho de no tener un corte en la pared del abdomen tan grande, la recuperación, el levantarse al día siguiente o a las horas de la intervención, el irse a casa al día siguiente, de operaciones que antes a lo mejor se estaban 2 o 3 o 4 días ingresados, pues eso sí que se nota muchísimo. Claro, los riesgos se reducen, se minimizan casi al mínimo. Porque cuando van a hacer una operación, hablemos en general, porque como bien dice, si nos ponemos aquí a profundizar hay un mundo entero por cada una de los tipos de cirugía que existen, pero cuando van a hacer una operación, ¿qué es lo que más les preocupa a los cirujanos exactamente? ¿Qué es lo que más miran? Porque la cirugía en sí no es el problema, son por los problemas posteriores a la operación los que pueden complicar las cosas. Sí, y durante la intervención también. Yo creo que lo primero que piensa un cirujano cuando va a hacer una intervención es tener éxito terapéutico, es decir, hacer el procedimiento que toca y que hacerlo bien para que el enfermo tenga lo que se pretende, que es que se cure de su enfermedad o mejore. Y en segundo lugar, y casi a la vez, en importancia, es una cirugía con seguridad. No tener problemas durante la intervención, que no se produzcan hemorragias o que no se produzcan lesiones, que a veces son imposibles de evitar porque no podemos evitar que los cirujanos somos humanos y no se puede controlar todo. Y no es que cada vez que haya un problema sea culpa del cirujano, sino que la mayoría de las veces pues son las circunstancias que producen una complicación, pues porque el cuerpo humano no es siempre el mismo. Igual que un señor tiene la nariz larga y las piernas cortas, pues dentro del abdomen es lo mismo. Entonces los órganos no están exactamente como quisiéramos verlos en el libro, sino que a veces pues se encuentra uno con situaciones que tiene que capear en el momento. Hay imprevistos, claro. Continuamente hay imprevistos. Tela. La técnica está perfectamente estandarizada, pero cuando tú estás en el ruedo y te sueltan al toro, pues las posibilidades son infinitas. Tú estás solo allí y tienes que capear. Lo digo con un símil que pueda ser entendible, ¿no? No pretendo compararlo de una forma despectiva, sino todo lo contrario. Simplemente que sea gráfico, pues te encuentras tú solo allí y tienes que resolver con lo que te venga y por donde te venga. Entonces, aunque estés muy preparado, esas situaciones pues siempre están. Siempre. Bueno, pero también también mirarán mucho. Muy protocolizadas y ya sabes en cada momento si ocurre esto, tienes que hacer esto y pues no sé, como un piloto que tiene un día de ventolera, pues también tiene que maniobrar y es imposible que no pueda él tener todo atado hasta que tiene una situación más inconveniente y entonces el profesional tiene que tener eso previsto. Claro, ahí está la profesionalidad, ¿no, doctor? Ahí está la profesionalidad. Sí. Pero también miran mucho la luz, la temperatura del quirófano, que haya material pendiente, todo lo que es el instrumental. ¿Eso lo vigila también o lo revisa un cirujano o para eso está ya el equipo? El resto de personas. Eso lo tiene ya revisado el equipo, aunque el último responsable pues sea el cirujano y el anestesista. Pero normalmente eso ya son cosas que están ya totalmente comprobadas y preparadas. Y la seguridad está, hay un sistema de verificación, pues como se ve en las películas, que se va chequeando tema por tema para saber que todo está como tiene que funcionar, y eso lo suele hacer pues entre el cirujano, la enfermera instrumentista, el anestesista, y se confirma que todo está funcionando en perfecto estado de revista antes de empezar. Y Francisco, el tema de la llegada de los robots, porque ahora está todo el mundo hablando de los robots para operar, la cirugía, ¿eso hace que también haya un experto en robots o son ustedes los cirujanos los que desarrollan también el manejo de esos aparatos nuevos? No, estos manejos no los desarrollan los cirujanos. Esto es un tema de ingeniería complejísimo. Otra cosa es que el uso el uso lo hace el cirujano, pero realmente esto es una cosa más
por lo menos en España, una cosa más de espectacular que práctica. La mayoría de los cirujanos no operamos con robots. Ajá. Operamos con nuestras manos, con el aparato de la laparoscopia, con las pinzas, con el instrumental habitual que tenemos, que es muy moderno, pero no llega a ser el robot. Pero, entre otras cosas, porque tampoco, probablemente en mucha cirugía, no compense el supercoste que tiene un aparato de robot con los resultados Claro. o las ventajas teóricas que pueda tener, porque posiblemente mucha cirugía no la tenga. Esto es más de televisión y estas cosas, ¿no? De noticias de telediario, pero en el No, día a día hay- no se ve tanto, entonces. No quiero decir que sea de televisión, probablemente hay técnicas quirúrgicas muy minuciosas y muy puntuales que se beneficien de un robot, pero la gran mayoría de la cirugía que hacemos los cirujanos normales en un departamento sanitario no son Ujú. susceptibles de un robot, ni mejoraría a nadie. O sea que Bueno, con el los tiempo, quién ciudadanos sabe, ¿eh? estén tranquilos, bueno, pero quiero decir que los ciudadanos estén Con tranquilos tiempo. que porque en su hospital no tengan un robot, no se les va a operar de forma más deficiente que si lo tuvieran, eso Claro. por supuesto. Eso, por supuesto, si hace falta se compra, eso no me cabe ninguna duda. Y luego ha comentado pinzas, creo que también hay un instrumental que se llama retractores, si no es así, lo he leído en algún sitio, sistemas Sí. de visión, bisturíes, me ha dicho que son modernos. ¿Ha cambiado Sí, claro. mucho ese instrumental en Mucho, no, en los muchísimo. últimos años? Muchísimo, porque fíjese que todos los instrumentos que utilizábamos, que también eran modernos, porque no llevan tantos años, como las máquinas de grapar tejidos, Mira, sí, por que es ejemplo. que cosen automáticamente, por ejemplo. Bueno, pues tenga usted en Ujú. cuenta que ahora tenemos que introducir esta máquina por un tubo de 1 centímetro. Entonces, estas máquinas las han tenido que desarrollar los ingenieros para que lo mismo que la máquina antes tenía un tamaño muchísimo más grande, Sí. ahora tenga que caber por un agujerito de 1 centímetro, que es lo que le hacemos al paciente. Y por ahí entra una máquina que va a hacer una sutura de un intestino con otro, por ejemplo, o va a grapar el estómago. Precisamente ahora estamos Increíble. haciendo aquí un curso de cirugía de la obesidad donde habrán oído que se grapa el estómago y se hacen este tipo de maniobras, Sí, y todas se están haciendo por un tubo de 1 centímetro. sí. Ujú. Porque De claro, un hecho, paciente tengo- de 120 kilos que le tienes que hacer la cirugía, pues ahí sí que creo que cualquiera entenderá que de abrirte de arriba abajo a meterte unos agujeros, pues Claro. el posoperatorio de este paciente de tanto peso pues es mucho mejor. Tengo casos conocidos y he visto la evolución, gente de hace unos años ahora, cercanos además, y la verdad es que es impresionante cómo ha evolucionado. Y todo ese Claro. instrumental, Francisco, ¿cómo se desinfecta? Igual ahí también han habido evoluciones, porque igual que hacemos en tecnología y en instrumental, en el sistema de desinfección también evoluciona. Pues el sistema de desinfección también ha evolucionado, claro, porque antes digamos que servía, y el problema es que servía porque el material que utilizábamos eran pinzas y tijeras de acero inoxidable. Entonces aquello lo metes en una especie de olla a presión, para entendernos, donde se produce una ebullición a alta presión y queda estéril. Pero materiales de plástico, con cables eléctricos o electrónicos, con chips integrados, pues es imposible que esto se pueda meter en una olla y Claro. salir vivo. Entonces ahora se utiliza plasma, se utilizan otros sistemas de esterilización que no destruyen los materiales que no son metálicos. Y Francisco, yo tengo una curiosidad, nunca se lo he preguntado a un cirujano, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa cuando están 14 horas en una operación? Porque hay alguna que ha sido también titular de horas y horas y horas. Ahí Sí. eso es durísimo. O sea, ¿cómo una Pues persona sí. aguanta ahí tantas horas operando? Pues porque estás acostumbrado y no tienes más remedio. Supongo que como el que corre la maratón, yo si corriera 5 kilómetros acabaría extenuado. Y Pero si fíjate, todos los días corriera 25 kilómetros, pues un día que llegara a 40 no sería tan... Acabas cansado, pero estás ya entrenado para estar muchas horas en ¿y quirófano. cómo se entrenan? ¿Con Que siempre meditación y relajación? Porque a mí me parece No, durísimo. a base de hacerlo. A base un de día hacerlo se están preparan, 5 ¿no? horas, el otro día 4, ya las piernas te aguantan de pie, el estrés. O sea, lo que sí que notas es que cuando acabas te quedas sentado en una silla Hecho y dices, polvo. madre mía. Claro, Claro. te quedarás hecho polvo. Y si uno Sí. se tiene que ausentar, porque en 14 horas, imagínese una de estas bestias, operaciones increíbles, ¿no? Sí. Se tiene que ausentar el cirujano, ¿hay otro que lo suplanta o en ese momento Claro, qué en hace? estas cirugías que son previsibles. Llevan 2 o Vamos 3 a ver, hay seguidos. cirugías que duran 8 horas, pero no tienes más remedio que quedarte porque es una situación de complicación inesperada, como hemos dicho antes, que tiene que resolver el cirujano, y ahí generalmente el cirujano no se va nunca. Porque En es su 8 caso, horas, es su ¿eh? paciente, en Pie lo de que haga cañón, falta. ahí. En lo que haga falta, el cirujano no se va nunca. Eso es casi la norma, diría yo, absoluta. Ujú. Siempre y cuando esté capacitado para resolverla. Claro, si lo que se ha producido necesita un especialista de otro orden, Pues se pues lo reclama, avisas. claro. Pero otra cosa son las cirugías previsibles, pues como un trasplante de hígado, donde todos los días las cirugías son muy largas. Ahí es un equipo multidisciplinar que entran, es la misma disciplina, pues son todos Sí, el mismo sí, sí, equipo, sí. pero bueno, entra un equipo, luego se sustituye por otro,
y ya está establecido que una parte de la operación la hace un equipo, luego se va a descansar, viene otro y hace la siguiente parte porque lo tienen ya así estructurado. Eso Qué también se maravilla. produce. Me parece algo increíble, de verdad. ¿Y tienen su propia jerga? ¿Ustedes tienen expresiones dentro del quirófano que solo entienden ustedes? Naturalmente, pero la medicina exige un lenguaje completo. Si usted oye a un informe de una intervención quirúrgica, pues prácticamente no entiende nada. Por eso se lo considera digo. que el volumen de vocablos que tiene un médico a la hora de estudiar o hacer su profesión es casi o más que un idioma extranjero completo. Me pasa ya con los adolescentes cuando hablan de Internet, o sea, imagínense Bueno, pues con es los una médicos cosa así. cirujanos. Pero que fíjese, es muy práctico porque hay palabras que utilizamos del griego que se engancha una palabra con otra en griego, que tú ni siquiera notas que es Sí, griego, sí, simplemente sí. lo has aprendido así, que con una sola palabra nos dice a los cirujanos muchísima información. Claro. Que si la tuviéramos que explicarnos unos a otros cada vez con 27 palabras para decir lo mismo, Ahorrar tiempo, sí, con sí, unas sí. palabras, decir gastroyunostomía, pues yo ya sé con esa palabra lo que me está diciendo mi compañero. Y además es Y que no ahí en tendría que ese momento, explicarle. claro, se juegan la vida de alguien en segundos. Es que, claro, este es un tema muy serio y muy responsable. Y por eso me preocupa mucho, de verdad que está siendo muy gráfico, se lo agradezco de verdad, la atención que nos está recibiendo, en este caso estamos recibiendo nosotros de usted, mejor dicho, nos está atendiendo amablemente y además en directo desde Oporto. Una sola pregunta más, si yo voy a un cirujano, Francisco, ¿qué me aconseja que tenga en consideración a la hora de elegirlo? O sea, ¿qué garantías me dice usted? Pues fíjese de esto, de aquello, de este detalle, de este título, porque es que yo he ido muchas veces y hay paredes y paredes llenas de títulos, yo no sé si son válidos, si no son válidos, si esos cursos de 2 o 3 horas sirven de algo. ¿Hay algún tipo de forma de darme garantías? Es muy difícil responderle a eso, porque claro, los títulos no dan la pericia. Yo, si fuera paciente, pues me guiaría mucho por lo que me comunica, lo que me transmite ese médico, la confianza que me da, cómo me explica lo que me va a hacer. Que hay veces que no explicamos bien las cosas. Y si a un enfermo le explicas los riesgos, lo que le vas a hacer, y se lo explicas con todo detalle y ve pues que afectividad con el médico y preocupación en cuanto a las cosas que te dice, pues yo creo que eso ayuda mucho. Ayuda más. La otra parte es que no es muy fácil, es muy difícil. Es muy difícil corroborar, claro. Es que yo mismo no sé exactamente de mis compañeros de otra especialidad, que los tengo al lado, cuál de todos es el que me haría la operación mejor en un caso concreto para mí o para mis hijos. A veces hasta eso es difícil entre nosotros, porque son detalles tan pequeñitos que es muy difícil. Por eso buscaba la respuesta. Entonces eso es muy difícil. Yo me guiaría más por la parte humana y que sea una persona que te transmita confianza y no estés permanentemente pensando que te sientes inseguro con este profesional. Pues seguridad, confianza, conocimiento y sin duda cercanía. Me quedo con eso y de verdad Francisco Asensio, con la atención que nos dispensa, ha demostrado todo eso y más en pleno directo con otras cuestiones que atender. Gracias, un beso muy grande y que disfrute ese viaje y del congreso ese que tienen. Los esperamos el viernes 12 de junio en el Hospital de Liria para el curso. Gracias, un beso muy grande. Muy bien, a ustedes, adiós. Hasta pronto. Un abrazo desde Portugal. Un besazo, qué majo, Javi. Qué majo, qué atento y qué bien se expresa. Y es que lo estoy escuchando y me mareo y todo. Me parece un mundo súper complejo el de la cirugía. Es que ha dicho una de las claves, el doctor Asensio ha dicho una de las claves porque realmente todo el mundo siempre quiere que el médico que la atiende sea el mejor. Es lógico, pero es que ser el mejor es muy subjetivo y la clave la da el doctor Asensio. El mejor profesional, todos parten de que tienen unos conocimientos, en el caso de ser cirujano con esa super especialidad, unos conocimientos súper demostrados y súper avalados, entre otras cosas, por el Colegio de Médicos, que es quien sabe o quien determina si un profesional ha podido tener alguna circunstancia irregular, además. Y para eso estáis. Y para eso está. Pero lo cierto es que al final lo que tiene que hacer el médico y el paciente tiene que buscar es la confianza que genera el profesional a la hora de transmitir las cosas. Un paciente no tiene la capacidad de saber si la incisión que le va a practicar es la mejor que se puede hacer, pero sí tiene la capacidad de ver si esa persona le está transmitiendo una confianza y sobre todo esa proximidad en la que el médico, que esto es una realidad que le ocurre a todos los médicos, se ponen siempre en el papel del paciente. Empatía. Y eso no ocurre en todas las profesiones. No todas las profesiones el que te atiende se pone en tu piel. El médico es necesario que lo haga para poder transmitirte todas las cosas que va a realizar, los riesgos que supone y qué consecuencias va a tener esa operación o esa intervención. Entonces, los doctores cada vez más están comunicando mejor. Sí que es cierto que es uno de los hándicaps que tiene la medicina y quizá ese argot del que tú hablabas, pues a veces supone un muro entre paciente y médico, pero cada vez los médicos, además de usando las nuevas tecnologías para comunicarse y un argot más sencillo, más de la calle,
hacen que los pacientes entiendan mejor lo que va a ocurrir. Son más cercanos, como bien decía, y nos lo ha demostrado Francisco. Me ha sorprendido gratísimamente este señor Francisco Asensio del Comité Todo Científico. Bueno, ¿y qué más cosas traéis? Porque tenéis unas semanas de que estás metido Sí, ahora estamos en la organización del evento, ¿no? en plena actividad. En estas fechas siempre en el Colegio de Médicos tenemos mucha actividad y lo primero que quería comentar, la semana que viene, el jueves, hemos organizado el propio colegio unas jornadas de emergencias sanitarias en las Fuerzas Armadas. Ay, Va a qué venir curioso. los máximos mandos militares en tema sanitario a nivel nacional, incluido en este caso que asistirá en representación de las Fuerzas Armadas, que será en este caso el general de división médico Santiago Coca Mechero, que es el inspector general de sanidad a nivel nacional, máxima figura militar en sanidad, y lo que nos van con lo que nos van a obsequiar es con una jornada con 3 ponencias diferentes en donde se van a tocar cómo trata y cómo aborda el ejército, el ámbito médico dentro del ejército, cualquier emergencia sanitaria nacional, internacional, biosanitaria, ya pueda ser una catástrofe natural, cómo actúa el ejército, qué medios utilizan, cómo se despliegan. Y luego, por ejemplo, el ébola es un caso, por ejemplo, de cómo el ejército en un momento dado tendría que... No llegó, gracias a Dios, no tuvo que intervenir el ejército, pero en el caso de haberse complicado, sería el ejército la primera fuerza que estaría al respecto, al frente de esa situación. Y en estas jornadas nos van a explicar los militares... A los médicos, os lo a los explica médicos y al personal sanitario de la personal Comunidad sanitario en Valenciana, general. porque el acceso es libre, es en el Colegio de Médicos, empieza de 4:30 a 8:30 de la tarde, el jueves 11. Y allí pues es una buena manera de aprender cómo bajo una situación de crisis pueden actuar los mejores profesionales que hay a nivel nacional. Será curioso, muy curioso. ¿Y qué es lo que estás organizando? ¿Qué estabas ahí preparando? Me has comentado esta mañana. Bueno, esto es sin duda el evento más trascendental que tiene el Colegio de Médicos durante el año. Es la celebración de la patrona de los médicos, que es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Siempre desarrollamos un programa de actos muy extenso en donde se divide en varios días, se hacen diversas actuaciones. Por ejemplo, el programa comprende entre el 16 y el 30 de junio. El martes 16 de junio habrá un tradicional torneo de golf que se celebra en el Parador del Saler, en el que todos los médicos están invitados a participar. El martes 23 de junio es el Día de los Niños y por la tarde hacemos pues una merienda en la cafetería, la entrega de unos premios de un concurso de dibujo que se convocan previamente, actividades lúdicas. Este año tenemos la participación de Viajes del Corte Inglés con los personajes Disney, acudirán diversos personajes Disney para que los hijos de los colegiados puedan disfrutar de todas estas actividades. Luego, jueves 25 de junio estará la misa por los compañeros fallecidos en la parroquia Epifanía del Señor y Santo Tomás de Villanueva, en la calle Montichelvo, que será a las 7:30. Y luego ya el viernes 26 es el día en que, se rinde homenaje a todos aquellos colegiados que llevan un tiempo concreto, 25 y 50 años. Eso estabas tú coordinando para que fueran las bodas de todos. plata y Muy las bien. bodas de oro, en donde se hacen la imposición de estos médicos que llevan 25 años colegiados y 50. Qué emocionante eso, es muy Pues emocionante. desde luego es un día en el que sin duda se reúnen todos los colegiados, todos los médicos de la misma profesión, que empezaron a estudiar juntos, que hace mucho tiempo que no se ven y que o algunos no pueden interactuar porque tienen diversas especialidades, y es un día muy emocionante porque se reúne mucha gente que quizá hace tiempo que no se pueda ver, pueden compartir cómo les ha ido la vida, cómo han ido ¿Dónde evolucionando, estás ahora? ¿Qué haces? y todos, ¿Qué tal? independientemente de cuál es el ámbito o el sector, todos reciben su medalla colegial en honor a esos 25 o esos 50 años de colegiación, que es un acto siempre muy desde luego, muy emotivo. Eso me has dicho que era el día... Esto es el viernes 26. 26. Y por último cerrará el programa de actos el martes 30 de junio a las 8 horas el coro, que tenemos un fantástico coro en el Colegio de Médicos, ofrecerá ¿Hay algo que no tengáis en un el Colegio concierto de en la Médicos? beneficencia. Pues tratamos Pues de trabajáis de todo. tener sobre todo lo que los colegiados más demandan, lo que más interesa. Aquí en este programa hemos contado muchas veces las iniciativas que Sí. estamos llevando a cabo, y lo que se pretende es, además de ser un lugar donde te valida o te da la potestad de poder ejercer, además de eso, ofrecerle todas las ventajas y todas las nuevas iniciativas que se pueden ir desarrollando que les puedan servir en su vida real a los médicos, como pueda ser el convenio con Apple, la Oficina de Atención Social y otras iniciativas que se han ido llevando a cabo. ¿Cómo está yendo lo de la atención social? Pues la verdad es que está siendo un verdadero éxito. Lleva en marcha menos de 2 meses. Yo No recuerdo te puedo cuando- dar las cifras exactamente porque no me las han pasado todavía
de la asistencia, pero está siendo un verdadero éxito porque los médicos son personas. Tienen problemas con personas mayores a su cargo, tienen hijos con problemas de adicción, tienen hijos con problemas a veces de comunicación, y todas estas circunstancias y otras tantas más se resuelven ahí en el propio colegio de manera gratuita. Esto es una manera de dar un servicio extra que pueda hacer valer la marca del colegio, que es lo que se pretende hacer. Bueno, luego se van a llevar también, ya por último, una serie de iniciativas nuevas desde la Fundación del Colegio de Médicos para premiar a las mejores tesis doctorales, por ejemplo, con unos premios que van desde los 1.000 euros, para potenciar a todas aquellas personas que han sacado una calificación de premio extraordinario, pues darles ese premio por haber sido tan excelentes en su labor, y el colegio quiere reconocer siempre ese tipo de Yo a ti te puedo dar un premio. Ojalá me puedas dar un premio y que lo podamos ver. Y te voy a comentar lo último, ya el último detalle, porque esto es una iniciativa sacada hoy mismo. Estás en primicia y en exclusiva. Esto me gusta. Ha llegado se ha realizado un convenio entre el Colegio de Médicos y una empresa para facilitar la salida a aprendizaje de inglés de los hijos de los colegiados a Irlanda, que es una cosa muy tradicional, pero este año hemos conseguido un descuento respecto a años anteriores de 1.000 euros, que es una cantidad muy importante, y además una particularidad, que además de que vayan los niños, hay algunos padres pues que no quieren dejar que los niños vayan por la pronta edad allí a Irlanda, pues se prepara un campamento también para los médicos, para los padres, que puedan estar allí también en Irlanda con los hijos están en un colegio y ellos también pueden tomar clases de inglés si lo quieren, y así combinamos y rompemos esa barrera de que, como no quiero mandar a mi hijo solo, pues no voy, pero yo podría ir también. Así que hemos combinado. ¿Pueden hacer ya? Sí, eso. ¿Ahora mismo? Hoy todavía no está colgado en la web, porque ya te digo, está recién sacado del horno. Calentito. Y en un ratito lo colgaremos en la web para que la gente pueda encontrar la información y pueda inscribirse. Muy bien. Si es que servicios sociales, Apple, inglés, cursos, coros, campamentos. Y sobre todo y ante todo... Y la piscina, que es un clásico que ya está abierta. A partir del 1 de junio, la piscina del Colegio de Médicos, que eso yo creo que todo el mundo, el 1 sea de médico, junio, ¿no? has dicho. Ya está en marcha, la gente puede ir a disfrutar de 8 de la mañana a 8:30. Cuidado con el sol. Muy importante. Que los médicos insisten mucho en protegernos del sol. Y ya sabes cómo están los rayos, esos ultravioletas que nos fastidian el verano. Gracias, Javi, como siempre. Y desde aquí te agradezco muchísimo que nos hayas acercado a Francisco Asensio, que está en directo, ha estado con nosotros desde Oporto, nada más y nada menos. ¿En 15 días te veo? Nos vemos en 15 días. Perfecto, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Valencia. Estar informado. Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Valencia. Estar informado. Hola, muy buenas tardes. Así es, Colegiados. Arranca este espacio con profesionales pensado para profesionales de colegios. Hoy es el turno de los médicos del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia. Además, traemos noticias, como siempre, y realidades y curiosidades y preguntas que interesan a la sociedad en su conjunto. Así es que bienvenidos. Colegiados, soy Silvia Soria. Empezamos. Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Valencia. Estar informado. Y siempre que es el turno de los médicos, recibo a Javier Matosés, DIRCOM, jefe de comunicación, responsable de comunicación del colegio. Bienvenido, Javi. Buenas tardes, Silvia. Bueno, siempre es un placer verte, y más cuando Lo mismo digo. Me traes temas tan interesantes. Procuramos siempre tener información que le pueda servir a toda la ciudadanía. Sociedad Valenciana de Cirugía, vamos a hablar hoy. Y además tenemos al teléfono ya al responsable de esta sociedad, que además creo que está en Oporto, me has comentado. Está en Portugal, en un congreso. De hecho, estaba hasta hace muy poquito haciendo las prácticas en operaciones, y creo que lo hemos pillado con los guantes, con las manos guantes puestos. Bueno, Francisco Asensio, buenos días, ¿no? Buenas tardes ya.
Buenas tardes, desde Oporto. Le hemos pillado trabajando con un experimento, con alguna cosa, ¿verdad? Estamos en un curso de cirugía experimental, sí, con Vaya. animales de experimentación, sí. Vaya, qué interesante. Bueno, usted preside, ¿no?, esta sociedad. No, eso le iba a decir. No, yo soy uno de los miembros del comité científico. Ah, muy bien. Lo que pasa es que como soy el organizador de un curso que tenemos la próxima semana, pues, me habían encomendado a mí el hablar con ustedes, pero no soy el muy bien. presidente. Pues hable un poco de lo que están preparando, ya que tenemos la suerte de Sí. contar con usted. Pues estamos preparando un curso que realiza nuestra sociedad, la Sociedad Valenciana de Cirugía, anualmente, que se realiza en uno de los hospitales comarcales de la Comunidad Valenciana, cada año en una provincia. Y este año toca Valencia y nos toca a nosotros en el departamento Arnau de Vilanova, Llíria. Y la novedad es que lo vamos a realizar por primera vez en el hospital de Llíria, porque como saben se acaba de inaugurar hace unos meses. Ujú. Y entonces nos va a servir de marco de presentación del hospital a todos los cirujanos de la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo preparan? ¿Qué hacen exactamente durante esa jornada? Pues es una jornada científica donde se celebran 2 mesas redondas, que sería la parte central de la reunión científica. Los médicos más jóvenes, que son los médicos residentes, presentan comunicaciones científicas que han realizado en sus respectivos hospitales a modo de entrenamiento para cuando ya sean especialistas y tengan que ir ya a congresos de mayor envergadura. Y luego pues entregan también unos premios a los médicos que han obtenido la mejor publicación o han solicitado una beca para un trabajo de unos meses en un hospital extranjero de prestigio. Pues eso también se va a entregar los premios en este certamen. Y luego pues una comida de trabajo, que es donde nos juntamos los compañeros que no nos podemos ver habitualmente durante el año, y ahí pues podemos compartir amistad y conocimientos. Eso es sano y saludable, ¿eh? Hay que encontrarse, conversar, analizar. Además, un mundo como el de la cirugía, Francisco, que evoluciona constantemente. La gente, cuando hablamos de cirugía, no tiene demasiado claro, y me gustaría que cuente con usted, del Comité Científico de la Sociedad Valenciana de Cirugía, que me definiera un poco qué es, porque entendemos que es la práctica, la manipulación mecánica, estoy ahora hablando de lo que he leído, de las estructuras anatómicas con un fin médico, diagnóstico, terapéutico. Pero ustedes, los cirujanos, ¿cómo lo definen? ¿Ustedes a qué se dedican exactamente? Vamos. Bueno, la cirugía en general, porque claro, hoy día ya la cirugía no es decir mucho, porque hay tantísimas subespecialidades de la cirugía, que no es lo mismo la cirugía endocrina que la cirugía torácica, que la vascular o la neurocirugía. Pero básicamente tienen algo todas en común, que es la manipulación con las manos o la prolongación de las manos, que son los instrumentos, para reparar o diagnosticar algún proceso de enfermedad que no se puede tratar por medios habitualmente médicos, que son con medicinas o con otro tipo de tratamientos no tan cruentos. El problema de la cirugía es que resuelve muchas cosas, pero siempre es a un precio elevado, que es el de acceder a cavidades del cuerpo humano que normalmente están cerradas para los ojos de los humanos, que es el abdomen o el cerebro o el tórax, ¿no? Y parece tan sencillo, contado por usted, ¿eh? Y es un mundo apasionante. No es sencillo, lo que pasa es que quizá la gran novedad de los últimos años en la cirugía precisamente es lo que denominamos cirugía mínimamente invasiva, que quiere decir que cada vez podemos hacer los mismos procedimientos que hacíamos antes, abriendo al paciente de arriba abajo, por decirlo de una manera muy gráfica, y ahora lo estamos haciendo de forma mínimamente invasiva, que como su nombre indica, pues es por medio de unos agujeritos y unas cámaras de televisión podemos hacer el mismo procedimiento igual o mejor que lo hacíamos a cirugía abierta y con los resultados comparables, solo que el paciente no tiene esa incisión y el postoperatorio es mucho más rápido y más confortable, con menos dolor y con una situación estética nada comparable a lo anterior. Y una recuperación muchísimo mejor, claro, entiendo, porque las incisiones son tan pequeñas que en esas pequeñitas marcas, ¿no? Se refiere a eso, que ya parece increíble la recuperación tan rápida. Pues sí, una cosa es que lo que el paciente casi siempre siente como ventaja, que es que no va a dejarse una cicatriz y va a llevar bikini, esta es la parte que menos nos preocupa al cirujano. La diferencia es que además de eso, el hecho de no tener un corte en la pared del abdomen tan grande, la recuperación, el levantarse al día siguiente o a las horas de la intervención, el irse a casa al día siguiente, de operaciones que antes a lo mejor se estaban 2 o 3 o 4 días ingresados, pues eso sí que se nota muchísimo. Claro, los riesgos se reducen, se minimizan casi al mínimo. Porque cuando van a hacer una operación, hablemos en general, porque como bien dice, si nos ponemos aquí a profundizar hay un mundo entero por cada una de los tipos de cirugía que existen, pero cuando van a hacer una operación,
¿Qué es lo que más les preocupa a los cirujanos exactamente? ¿Qué es lo que más miran? Porque la cirugía en sí no es el problema, son por los problemas posteriores a la operación los que pueden complicar las cosas. Sí, y durante la intervención también. Yo creo que lo primero que piensa un cirujano cuando va a hacer una intervención es tener éxito terapéutico, es decir, hacer el procedimiento que toca y que hacerlo bien para que el enfermo tenga lo que se pretende, que es que se cure de su enfermedad o mejore. Y en segundo lugar, y casi a la vez, en importancia, es una cirugía con seguridad. No tener problemas durante la intervención, que no se produzcan hemorragias o que no se produzcan lesiones, que a veces son imposibles de evitar porque no podemos evitar que los cirujanos somos humanos y no se puede controlar todo. Y no es que cada vez que haya un problema sea culpa del cirujano, sino que la mayoría de las veces pues son las circunstancias que producen una complicación, pues porque el cuerpo humano no es siempre el mismo. Igual que un señor tiene la nariz larga y las piernas cortas, pues dentro del abdomen es lo mismo. Entonces los órganos no están exactamente como quisiéramos verlos en el libro, sino que a veces pues se encuentra uno con situaciones que tiene que capear en el momento. Hay imprevistos, claro. Continuamente hay imprevistos. Tela. La técnica está perfectamente estandarizada, pero cuando tú estás en el ruedo y te sueltan al toro, pues las posibilidades son infinitas. Tú estás solo allí y tienes que capear. Lo digo con un símil que pueda ser entendible, ¿no? No pretendo compararlo de una forma despectiva, sino todo lo contrario. Simplemente que sea gráfico, pues te encuentras tú solo allí y tienes que resolver con lo que te venga y por donde te venga. Entonces, aunque estés muy preparado, esas situaciones pues siempre están. Siempre. Bueno, pero lo que también pasa es que miran están mucho. muy protocolizadas y ya sabes en cada momento si ocurre esto, tienes que hacer esto y pues no sé, como un piloto que tiene un día de ventolera, pues también tiene que maniobrar y es imposible que no pueda él tener todo atado hasta que Claro, ahí está tiene la una situación más profesionalidad. inconveniente y entonces el profesional tiene que tener eso previsto. Claro, ahí está la profesionalidad, ¿no, doctor? Ahí está la Pues profesionalidad. sí. Pero también miran mucho la luz, la temperatura del quirófano, que haya material pendiente, todo lo que es el instrumental. ¿Eso lo vigila también o lo revisa un cirujano o para eso está ya el equipo? El resto de personas. Eso lo tiene ya revisado el equipo, aunque el último responsable pues sea el cirujano y el anestesista. Pero normalmente eso ya son cosas que están ya totalmente comprobadas y preparadas y la seguridad está. Hay un sistema de verificación, pues como se ve en las películas, que se va chequeando tema por tema para saber que todo está como tiene que funcionar y eso lo suele hacer pues entre el cirujano, la enfermera instrumentista, el anestesista y se confirma que todo está funcionando en perfecto estado de revista antes de empezar. Y Francisco, el tema de la llegada de los robots, porque ahora está todo el mundo hablando de los robots para operar, la cirugía, ¿eso hace que también haya un experto en robots o son ustedes los cirujanos los que desarrollan también el manejo de esos aparatos nuevos? No, estos manejos no los desarrollan los cirujanos. Esto es un tema de ingeniería complejísimo. Otra cosa es que el uso bueno, sí. El uso lo hace el cirujano, pero realmente esto es una cosa más, por lo menos en España, una cosa más de espectacular que práctica. La mayoría de los cirujanos no operamos con robots. Ajá. Operamos con nuestras manos, con el aparato de la laparoscopia, con las pinzas, con el instrumental habitual que tenemos, que es muy moderno, pero no llega a ser el robot. Pero, entre otras cosas, porque tampoco, probablemente en mucha cirugía, no compense el supercoste que tiene un aparato de robot con los resultados o las ventajas teóricas que pueda tener, porque posiblemente mucha cirugía no la tenga. Esto es más de televisión y estas cosas, ¿no? De noticias de telediario, pero en el día a día no se ve tanto, entonces. No quiero decir que sea de televisión, probablemente hay técnicas quirúrgicas muy minuciosas y muy puntuales que se beneficien de un robot, pero la gran mayoría de la cirugía que hacemos los cirujanos normales en un departamento sanitario no son susceptibles de un robot, ni mejoraría a nadie. O sea que, bueno, con el que tiempo los que ciudadanos sabe, estén tranquilos. Bueno, pero quiero decir que los ciudadanos estén tranquilos que porque en su hospital no tengan un robot, no se les va a operar de forma más deficiente que si lo tuvieran. Eso, claro. por supuesto. Eso, por supuesto. Si hace falta, se compra. Eso no me cabe ninguna duda. Y luego ha comentado pinzas. Creo que también hay un instrumental que se llama retractores, si no es así, lo he leído en algún sitio, sistemas de visión, bisturíes. Me ha dicho que son modernos. ¿Ha cambiado mucho ese instrumental en los últimos años? Muchísimo, porque fíjese que todos los instrumentos que utilizábamos, que también eran modernos porque no llevan tantos años, como las máquinas de grapar tejidos, mira, sí, por ejemplo. Que cosen automáticamente, por ejemplo. Bueno, pues tenga usted en cuenta que ahora tenemos que introducir esta máquina por un tubo de 1 centímetro. Entonces, estas máquinas las han tenido que desarrollar
los ingenieros para que lo mismo que la máquina antes tenía un tamaño muchísimo más grande, Sí. ahora tenga que caber por un agujerito de 1 centímetro, que es lo que le hacemos al paciente. Y por ahí entra una máquina que va a hacer una sutura de un intestino con otro, por ejemplo, o va a grapar el estómago. Precisamente ahora estamos Increíble. haciendo aquí un curso de cirugía de la obesidad donde habrán oído que se grapa el estómago y se hacen este tipo de maniobras, Sí, y todas se están haciendo por un tubo de 1 centímetro. sí. Ujú. Porque De claro, un hecho, paciente tengo- de 120 kilos que le tienes que hacer la cirugía, pues ahí sí que creo que cualquiera entenderá que de abrirte de arriba abajo a meterte unos agujeros, pues Claro. el posoperatorio de este paciente de tanto peso pues es mucho mejor. Tengo casos conocidos y he visto la evolución, gente de hace unos años ahora, cercanos además, y la verdad es que es impresionante cómo ha evolucionado. Y todo ese Claro. instrumental, Francisco, ¿cómo se desinfecta? Igual ahí también han habido evoluciones, porque igual que hacemos en tecnología y en instrumental, en el sistema de desinfección también evoluciona. Pues el sistema de desinfección también ha evolucionado, claro, porque antes digamos que servía, y el problema es que servía porque el material que utilizábamos eran pinzas y tijeras de acero inoxidable. Entonces aquello lo metes en una especie de olla a presión, para entendernos, donde se produce una ebullición a alta presión y queda estéril. Pero materiales de plástico, con cables eléctricos o electrónicos, con chips integrados, pues es imposible que esto se pueda meter en una olla y Claro. salir vivo. Entonces ahora se utiliza plasma, se utilizan otros sistemas de esterilización que no destruyen los materiales que no son metálicos. Y Francisco, yo tengo una curiosidad, nunca se lo he preguntado a un cirujano, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa cuando están 14 horas en una operación? Porque hay alguna que ha sido también titular de horas y horas y horas. Ahí Sí. eso es durísimo. O sea, ¿cómo una persona sí. aguanta ahí tantas horas operando? Pues porque estás acostumbrado y no tienes más remedio. Supongo que como el que corre la maratón, yo si corriera 5 kilómetros acabaría extenuado. Y Pero fíjate, si todos los días corriera 25 kilómetros, pues un día que llegara a 40 no sería tan... Acabas cansado, pero estás ya entrenado para estar muchas horas en ¿y quirófano. cómo se entrenan? ¿Con Que siempre meditación y relajación? Porque a mí me parece No, durísimo. a base de hacerlo. A base un de día hacerlo se están preparan, 5 ¿no? horas, el otro día 4, ya las piernas te aguantan de pie, el estrés. O sea, lo que sí que notas es que cuando acabas te quedas sentado en una silla Hecho y dices, polvo. madre mía. Claro, Claro. te quedarás hecho polvo. Y si uno Sí. se tiene que ausentar, porque en 14 horas, imagínese una de estas bestias, operaciones increíbles, ¿no? Sí. Se tiene que ausentar el cirujano, ¿hay otro que lo suplanta o en ese momento Claro, qué en hace? estas cirugías que son previsibles. Llevan 2 o Vamos 3 a ver, hay ahí. cirugías que duran 8 horas, pero no tienes más remedio que quedarte porque es una situación de complicación inesperada, como hemos dicho antes, que tiene que resolver el cirujano, y ahí generalmente el cirujano no se va nunca, porque En es su 8 caso, horas, es su ¿eh? paciente, Pie en lo de que haga cañón falta. ahí. En lo que haga falta, el cirujano no se va nunca. Eso es casi la norma, diría yo, absoluta. Ujú. Siempre y cuando esté capacitado para resolverla. Claro, si lo que se ha producido necesita un especialista de otro orden, Pues se pues lo reclama, avisas. claro. Pero otra cosa son las cirugías previsibles, pues como un trasplante de hígado, donde todos los días las cirugías son muy largas. Ahí es un equipo multidisciplinar que entran, es la misma disciplina, pues son todos Sí, el mismo sí, sí, equipo, sí. pero bueno, entra un equipo, luego se sustituye por otro, y ya está establecido que una parte de la operación la hace un equipo, luego se va a descansar, viene otro y hace la siguiente parte porque lo tienen ya así estructurado. Eso Qué también se maravilla. produce. Me parece algo increíble, de verdad. ¿Y tienen su propia jerga? ¿Ustedes tienen expresiones dentro del quirófano que solo entienden ustedes? Naturalmente, pero la medicina exige un lenguaje completo. Si usted oye a un informe de una intervención quirúrgica, pues prácticamente no entiende nada. Por eso se lo considera digo. que el volumen de vocablos que tiene un médico a la hora de estudiar o ejercer su profesión es casi o más que un idioma extranjero completo. Me pasa ya con los adolescentes cuando hablan de Internet. O sea, Bueno, imagínense pues con es los una médicos cosa así. cirujanos. Pero que fíjese, es muy práctico porque hay palabras que utilizamos del griego que se engancha una palabra con otra en griego, que tú ni siquiera notas que es Sí, griego, sí, sí, simplemente sí. lo has aprendido así, que con una sola palabra nos dice a los cirujanos muchísima información. Claro. Que si la tuviéramos que explicarnos unos a otros cada vez con 27 palabras para decir lo mismo, Ahorrar tiempo, sí, con sí, unas sí. palabras, decir gastroyunostomía, pues yo ya sé con esa palabra lo que me está diciendo mi compañero. Y además es y no que ahí en tendría que ese momento, explicarle. claro, se juegan la vida de alguien en segundos. Es que, claro, este es un tema muy serio y muy responsable. Y por eso me preocupa mucho, de verdad que está siendo muy gráfico, se lo agradezco de verdad, la atención que nos está recibiendo, en este caso estamos recibiendo nosotros de usted, mejor dicho, nos está atendiendo amablemente y además en directo desde Oporto. Una sola pregunta más, si yo voy a un cirujano, Francisco, ¿qué me aconseja que tenga en consideración a la hora de elegirlo? O sea, ¿qué garantías me dice usted? Pues fíjese de esto, de aquello, de este detalle, de este título, porque es que yo he ido muchas veces y hay paredes y paredes llenas de títulos, yo no sé si son válidos, si no son válidos, si esos cursos de 2 o 3 horas sirven de algo. ¿Hay algún tipo de forma de darme garantías?
Es muy difícil responderle a eso, porque claro, los títulos no dan la pericia. Yo, si fuera paciente, pues me guiaría mucho por lo que me comunica, lo que me transmite ese médico, la confianza que me da, cómo me explica lo que me va a hacer. Que hay veces que no explicamos bien las cosas. Y si a un enfermo le explicas los riesgos, lo que le vas a hacer, y se lo explicas con todo detalle y ve pues que afectividad con el médico y preocupación en cuanto a las cosas que te dice, pues yo creo que eso ayuda mucho. Ayuda más. La otra parte es que no es muy fácil, es muy difícil. Es muy difícil corroborar, claro. Es que yo mismo no sé exactamente de mis compañeros de otra especialidad, que los tengo al lado, cuál de todos es el que me haría la operación mejor en un caso concreto para mí o para mis hijos. A veces hasta eso es difícil entre nosotros, porque son detalles tan pequeñitos que es muy difícil. Por eso buscaba la respuesta. Entonces eso es muy difícil. Yo me guiaría más por la parte humana y que sea una persona que te transmita confianza y no estés permanentemente pensando que te sientes inseguro con este profesional. Pues seguridad, confianza, conocimiento y sin duda cercanía. Me quedo con eso y de verdad Francisco Asensio, con la atención que nos dispensa, ha demostrado todo eso y más en pleno directo con otras cuestiones que atender. Gracias, un beso muy grande y que disfrutes ese viaje y del congreso ese que tienen. Los esperamos el viernes 12 de junio en el Hospital de Liria para el curso. Gracias, un beso muy grande. Muy bien, a ustedes, adiós. Hasta pronto. Un abrazo desde Portugal. Un besazo, qué majo, Javi. Qué majo, qué atento y qué bien se expresa. Y es que lo estoy escuchando y me mareo y todo. Me parece un mundo súper complejo el de la cirugía. Es que ha dicho una de las claves, el doctor Asensio ha dicho una de las claves, porque realmente todo el mundo siempre quiere que el médico que la atiende sea el mejor. Es lógico, pero es que ser el mejor es muy subjetivo. Y la clave la ha dado el doctor Asensio. El mejor profesional, todos parten de que tienen unos conocimientos, en el caso de ser cirujano con esa superespecialidad, unos conocimientos súper demostrados y súper avalados, entre otras cosas, por el Colegio de Médicos, que es quien sabe o quien determina si un profesional ha podido tener alguna circunstancia irregular, además. Y para eso estáis. Y para eso está. Pero lo cierto es que al final lo que tiene que hacer el médico y el paciente tiene que buscar es la confianza que genera el profesional a la hora de transmitir las cosas. Un paciente no tiene la capacidad de saber si la incisión que le va a practicar es la mejor que se puede hacer, pero sí tiene la capacidad de ver si esa persona le está transmitiendo una confianza y sobre todo esa proximidad en la que el médico, que esto es una realidad que le ocurre a todos los médicos, se ponen siempre en el papel del paciente. Empatía. Y eso no ocurre en todas las profesiones. No todas las profesiones el que te atiende se pone en tu piel. El médico es necesario que lo haga para poder transmitirte todas las cosas que va a realizar, los riesgos que supone y qué consecuencias va a tener esa operación o esa intervención. Entonces, los doctores cada vez más están comunicando mejor. Sí que es cierto que es uno de los hándicaps que tiene la medicina y quizá ese argot del que tú hablabas, pues a veces supone un muro entre paciente y médico, pero cada vez los médicos, además de usando las nuevas tecnologías para comunicarse y un argot más sencillo, más de la calle, hacen que los pacientes entiendan mejor lo que va a ocurrir. Son más cercanos, como bien decía, y nos lo ha demostrado Francisco. He hablado, me ha sorprendido gratísimamente este señor Francisco Asensio del Comité Científico. Bueno, ¿y qué más cosas traéis? Porque tenéis unas semanas de que estás metido sí, ahora estamos en la organización del evento, ¿no? en plena actividad. En estas fechas siempre en el Colegio de Médicos tenemos mucha actividad y lo primero que quería comentar, la semana que viene, el jueves, hemos organizado el propio colegio unas jornadas de emergencias sanitarias en las Fuerzas Armadas. Va a venir los máximos mandos militares en tema sanitario a nivel nacional, incluido en este caso que asistirá en representación de las Fuerzas Armadas, que será en este caso el general de división médico Santiago Coca Mechero, que es el inspector general de sanidad a nivel nacional, máxima figura militar en sanidad, y lo que nos van con lo que nos van a obsequiar es con una jornada con 3 ponencias diferentes en donde se van a tocar cómo trata y cómo aborda el ejército, el ámbito médico dentro del ejército, cualquier emergencia sanitaria nacional, internacional, biosanitaria, ya pueda ser una catástrofe natural, cómo actúa el ejército, qué medios utilizan, cómo se desplegan. Y luego, por ejemplo, el ébola es un caso, por ejemplo, de cómo el ejército en un momento dado tendría que... No llegó, gracias a Dios, no tuvo que intervenir el ejército, pero en el caso de haberse complicado, sería el ejército la primera fuerza que estaría al respecto, al frente de esa situación. Y en estas jornadas nos van a explicar a los militares... A los médicos, y al personal sanitario de la Comunidad Valenciana, porque el acceso es libre, es en el Colegio de Médicos, empieza de 4:30 a 8:30 de la tarde, el jueves 11,
y allí Muy pues es una buena manera de aprender cómo bajo una situación de crisis pueden actuar los mejores profesionales que hay a nivel nacional. Será curioso, muy curioso. ¿Y qué es lo que estás organizando? ¿Qué estabas ahí preparando? Me has comentado esta mañana. Bueno, esto es sin duda el evento más trascendental que tiene el Colegio de Médicos durante el año. Es la celebración de la patrona de los médicos, que es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Siempre desarrollamos un programa de actos muy extenso en donde se divide en varios días, se hacen diversas actuaciones. Por ejemplo, el programa comprende entre el 16 y el 30 de junio. El martes 16 de junio habrá un tradicional torneo de golf que se celebra en el Parador del Saler, en el que todos los médicos están invitados a participar. El martes 23 de junio es el Día de los Niños y por la tarde hacemos pues una merienda en la cafetería, la entrega de unos premios de un concurso de dibujo que se convocan previamente, actividades lúdicas. Este año tenemos la participación de Viajes del Corte Inglés con los personajes Disney. Acudirán diversos personajes Disney para que los hijos de los colegiados puedan disfrutar de todas estas actividades. Luego, jueves 25 de junio, estará la misa por los compañeros fallecidos en la parroquia Epifanía del Señor y Santo Tomás de Villanueva, en la calle Montichelvo, que será a las 7:30. Y luego ya el viernes 26, es el día en que, se rinde homenaje a todos aquellos colegiados que llevan un tiempo concreto, 25 y 50 años. Eso estabas tú coordinando para que las fueran bodas de todos. plata y Muy las bien. bodas de oro, en donde se hacen la imposición de estos médicos que llevan 25 años colegiados y 50. Qué emocionante eso, es muy Pues emocionante. desde luego es un día en el que sin duda se reúnen todos los colegiados, todos los médicos de la misma profesión, que empezaron a estudiar juntos, que hace mucho tiempo que no se ven y que o algunos no pueden interactuar porque tienen diversas especialidades, y es un día muy emocionante porque se reúne mucha gente que quizá hace tiempo que no se pueda ver, pueden compartir cómo les ha ido la vida, cómo han ido ¿Dónde evolucionando, estás ahora? ¿Qué haces? y ¿Qué todos, tal? independientemente de cuál es el ámbito o el sector, todos reciben su medalla colegial en honor a esos 25 o esos 50 años de colegiación, que es un acto siempre muy desde luego, muy emotivo. ¿Eso me has dicho que era el día? Esto es el viernes 26. 26. Y por último cerrará el programa de actos el martes 30 de junio a las 8 horas. El coro, que tenemos un fantástico coro en el Colegio de Médicos, ofrecerá ¿Hay algo que no tengáis en un el Colegio concierto de en la Médicos? beneficencia. Pues tratamos Pues de trabajáis de todo. tener sobre todo lo que los colegiados más demandan, lo que más interesa. Aquí en este programa hemos contado muchas veces las iniciativas que Sí. estamos llevando a cabo, y lo que se pretende es, además de ser un lugar donde te valida o te da la potestad de poder ejercer, además de eso, ofrecerle todas las ventajas y todas las nuevas iniciativas que se pueden ir desarrollando que les puedan servir en su vida real a los médicos, como pueda ser el convenio con Apple, la Oficina de Atención Social y otras iniciativas que se han ido llevando a cabo. ¿Cómo está yendo lo de la atención social? Pues la verdad es que está siendo un verdadero éxito. Lleva en marcha menos de 2 meses. No te puedo dar las cifras exactamente porque no me las han pasado todavía de la asistencia, pero está siendo un verdadero éxito porque los médicos son personas. Tienen problemas con personas mayores a su cargo, tienen hijos con problemas de adicción, tienen hijos con problemas a veces de comunicación, y todas estas circunstancias y otras tantas más se resuelven ahí en el propio colegio de manera gratuita. Esto es una manera de dar un servicio extra que pueda hacer valer la marca del colegio, que es lo que se pretende hacer. Bueno, luego se van a llevar también, ya por último, una serie de iniciativas nuevas desde la Fundación del Colegio de Médicos para premiar a las mejores tesis doctorales, por ejemplo, con unos premios que van desde los 1.000 euros, para potenciar a todas aquellas personas que han sacado una calificación de premio extraordinario, pues darles ese premio por haber sido tan excelentes en su labor, y el colegio quiere reconocer siempre ese tipo de Yo a ti te puedo dar un premio. Ojalá me puedas Yo dar un te premio puedo dar un y premio. que lo podamos ver. Y te voy a comentar lo último, ya el último trabajan detalle, mucho, porque esto es una mucho, iniciativa sacada hoy mismo. Esta es ¿Hoy en mismo? primicia y A en ver. exclusiva. Esto me gusta. Ha llegado se ha realizado un convenio entre el Colegio de Médicos y una empresa para facilitar la salida a aprendizaje de inglés de los hijos de los colegiados a Irlanda, que es una cosa muy tradicional, pero este año hemos conseguido un descuento respecto a años anteriores de 1.000 euros, que es una cantidad muy importante, y además una particularidad, que además de que vayan los niños, hay algunos padres pues que no quieren dejar que los niños vayan por la pronta edad allí Yo fui muy a Irlanda, es muy pues interesante. se prepara un campamento también para los médicos, para los padres, que puedan estar allí también en Irlanda con los hijos están en un colegio y ellos también pueden tomar clases de inglés si lo quieren, y así combinamos y rompemos esa barrera de que, como no quiero mandar a mi hijo solo, pues no voy, pero yo podría ir también, así que ¿Y hemos eso lo combinado. pueden hacer ya? Sí, ¿Ahora mismo?
Hoy pueden mismo, beneficiarse a partir todavía de no está ahora. colgado en la web porque ya te digo, está recién Acá- sacado del horno calentito. y en un ratito lo colgaremos en la web para que la gente pueda encontrar la información y pueda inscribirse. Muy bien. Si es que servicios sociales, Apple, inglés, cursos, coros, campamentos y sobre todo y ante Y todo... la piscina, que es un clásico que ya está abierta. A partir del 1 Por de junio, cierto, la eso. piscina del Colegio de Médicos, que eso yo creo que todo el mundo El sea 1 de médico o junio, no, has dicho. ya está en marcha y la gente puede ir a disfrutar de Por cierto, de 8 de la mañana a 8:30. cuidado con el sol. ¿eh? Muy importante. Que los médicos insisten mucho en protegernos del sol. Y ya sabes cómo están los rayos, esos ultravioletas que nos fastidian el verano. Gracias, Javi, como siempre. Y desde aquí te agradezco muchísimo que nos hayas acercado a Francisco Asensio, que está en directo, ha estado con nosotros desde Oporto, nada más y nada menos. ¿En 15 días te veo? Nos vemos en 15 días. Perfecto, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. Cope Valencia. Estar informado.